Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Con la noticia más importante del día de hoy, Estados Unidos estaría listo para atacar objetivos militares dentro de Venezuela. Los ataques, que serían por aire, podrían ocurrir en cualquier momento, en cuestión de días o inclusive de horas. Los planes de posibles bombardeos estadounidenses en territorio venezolano fueron revelados por dos influyentes diarios. Ustedes los ven en pantalla, el Miami Herald y el The Wall Street Journal. Ambos periódicos citaron fuentes cercanas a la administración Trump. Street Journal. Estados Unidos tiene la mira puesta en atacar objetivos militares venezolanos utilizados para el narcotráfico. Miami Herald. Fuentes informaron al Herald que los objetivos que podrían ser alcanzados desde el aire en cuestión de días o incluso horas también buscan desarticular la cúpula del cartel. El punto clave de esa noticia, ¿cuáles serían esos blancos precisos de Estados Unidos en Venezuela? La ofensiva incluiría instalaciones navales y aeropuertos controlados por las Fuerzas Armadas de la dictadura de Nicolás Maduro. Los potenciales blancos bajo consideración incluyendo puertos y aeropuertos controlados por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, incluyendo instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios. De acuerdo con las fuentes, los objetivos enviarían un mensaje muy claro al dictador, a Nicolás Maduro, de que es hora de renunciar, de dimitir. Incluso advierten que el dictador podría quedar atrapado sin ninguna escapatoria. Las fuentes se negaron a decir si Maduro es un objetivo. Una de ellas afirmó que le queda poco tiempo. Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podrá descubrir que no puede huir del país aunque quisiera, dijo la fuente. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta, verla venir. Y es punto clave en este momento la versión oficial que ha entregado los Estados Unidos. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el mismo presidente Donald Trump han negado que se haya tomado una decisión de ejecutar ataques contra objetivos militares en Venezuela. Llama la atención que en el pasado, cuando por ejemplo Estados Unidos ejecutó en el mes de junio ataques en contra de centrales nucleares en Irán, en ese momento también el Wall Street Journal publicó algo parecido a lo que planteó el día de hoy, y en ese momento también el mandatario estadounidense lo negó tajantemente. Días después, atacaron Irán. ¿Es que usted está considerando ataques en Venezuela? ¿Eso es verdad? No. ¿Ha tomado una decisión de eso? No, eso no es verdad. Dice el presidente Trump que no es verdad. Sin embargo, muchos analistas coinciden en afirmar que no es estratégico anticiparse a una operación militar y que de ninguna manera ni Donald Trump ni ningún mandatario en medio de una guerra contra el narcotráfico pues iba a aceptar que se va a dar de manera inminente ese ataque, porque si lo anuncia dejaría de ser inminente. Por esa razón voy a saludar a Eduardo Hurtado, asesor de seguridad, veterano de guerra. Es un militar que nos acompaña a esta hora, un militar retirado del ejército de los Estados Unidos. Eduardo, un gusto tenerlo acá en el programa de la noche y también quiero conocer su análisis. Tenemos por un lado una publicación de dos prestigiosos diarios estadounidenses que aseguran que podría haber un ataque inminente, inclusive en las próximas horas, en contra del Cartel de los Soles, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, pero hoy encontramos dos voces, los protagonistas de la noticia, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, negando dicha versión. ¿Usted qué piensa? Buenas tardes, gracias. Mira, estamos viviendo una gran controversia en lo que se está informando hoy en día. Todo el mundo quiere la primicia de saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero basado en lo que se está emitiendo hoy día, ese aviso oficial que informa los cambios en tema de aviación, donde se está restringiendo el espacio aéreo a partir de mañana, esos son indicativos de que pudiese suceder algo. Eso no sabemos, yo por lo menos no lo sé, pero si ocurriese, no lo pudiesen, a lo mejor no es estratégico anunciarlo como lo acabas de decir. Debemos recordar que en Irán no se anunció, dijeron que dentro de 7 días vamos a conversar, y a los 3 días atacaron. En la frontera en Gaza también hicieron lo mismo, igual que en otros territorios. Entonces, obviamente que si va a ocurrir algo, a lo mejor van a utilizar el factor sorpresa, no sabemos. Adelante.
Sí, Eduardo, lo que usted plantea es de vital importancia porque mientras el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguran que pues esto no es inminente, por ejemplo, lo ha planteado el presidente Donald Trump, incluso el mismo Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dicho que esa información es falsa. Al mismo tiempo hay una serie de hechos que llaman la atención, por ejemplo ese que usted plantea, lo que está sucediendo en Trinidad y Tobago en ese momento, donde miembros de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago en este instante están en alerta máxima. Asimismo, la seguridad aérea ha sido uno de los puntos principales de análisis durante la tarde de hoy, teniendo en cuenta que las agencias de seguridad de Estados Unidos aérea pues han prohibido vuelos en algunas zonas del Mar Caribe. Eduardo, ¿usted cree que realmente una operación de este calado está en marcha? ¿Todo este movimiento que está haciendo los Estados Unidos en el Mar Caribe va a desembocar en una intervención directa en contra del Cártel de los Soles? ¿O es esto sencillamente una estrategia de intimidación? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, siempre vamos a ver que el gobierno de los Estados Unidos siempre va a estar presionando y apostando a la implosión interna. Pero sabemos que este sistema de dictadura científica, el castrochavismo, conoce todas esas estrategias de guerra psicológica, por consiguiente ellos van a aguantar hasta lo último, ¿no? En caso de que ocurriese inclusive un ataque aéreo, ellos pudiesen atacar en zonas donde no van a generar daños colaterales. Por consiguiente, bueno, obviamente que es una presión significativa para el régimen. Pudiese eso alertar o motivar al militar que está cerca de Maduro a entregarlo o a dar un próximo paso hacia la democracia o hacia la libertad o esta transición que estamos todos los venezolanos esperando. Eduardo, usted es venezolano y conoce también muy de cerca lo que en términos de seguridad esconde Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted que sería el principal objetivo de un eventual ataque militar de los Estados Unidos? Los artículos que publicaron hoy, el de Wall Street Journal y también el Miami Herald, plantean que ya hay unos objetivos específicos identificados. ¿A qué sitios cree usted que debería ir enfocado un eventual ataque en territorio venezolano de las fuerzas estadounidenses? Muy buena pregunta. Todo el mundo está asustado y está con una crisis o un miedo pensando que Estados Unidos pudiese bombardear sitios civiles, ¿no? Ciudades, bases militares y todas esas cosas. Debemos recordar que no estamos en guerra. Estados Unidos lo ha dicho, no estamos en una guerra contra Venezuela, estamos en guerra contra el narcoterrorismo. Por consiguiente, si sucediese ese caso, hipotéticamente hablando, van a ser blancos específicos, estratégicos que tienen que ver directamente contra el narcotráfico o contra el narcoterrorismo. Recordemos que al no tener esa denominación de guerra, como en una guerra lo primero que tú haces es tratar de romper o degradar la capacidad del adversario. Hemos visto que en el caso de Venezuela se han desplegado baterías antiaéreas, cohetes, misiles y todas estas cosas. Yo creo que si Venezuela las utiliza, entonces Estados Unidos pudiese utilizar esto como una agresión y se va a defender, va a utilizar el artículo 51 que provee o autoriza a ellos a proveer esa defensa en contra de Venezuela. Entonces ahí sí pudiésemos ver un ataque hacia las defensas aéreas y los sensores de Venezuela y todo esto para tener una mejor acción aérea propia de parte de los Estados Unidos. Las plataformas de la Fuerza Aérea, la artillería de largo alcance, los misiles y todas esas cosas que Maduro dice que tiene y que dice que funciona, van a ser los primeros nodos logísticos o militares que van a tratar de poner o minimizar, ¿no? Eso sería en el caso de que Estados Unidos sea atacado por Venezuela, después de que ellos, en un caso hipotético, pudiesen intervenir en Venezuela. No creo, Venezuela o el castrochavismo siempre diseñó su estrategia de defensa basada en la guerra asimétrica. Por consiguiente, no vamos a ver una guerra de país contra país porque saben que Estados Unidos es muy poderoso y no van a tener básicamente una ventaja operativa ni igual ni sobre los Estados Unidos. Por consiguiente, ellos se van a defender de otra manera. Y los elementos móviles de respuesta rápida que Venezuela tiene, bueno, pudiesen ser utilizados para tratar de
contener a una invasión norteamericana. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, todavía no sabemos si eso realmente va a ocurrir, seguimos esperando. Pues Eduardo, va a integrar a Hugo H., otra voz que queremos compartir con nuestros televidentes. Él es consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Profesor Hugo H., como siempre es un gusto para nosotros contar con su análisis y no podíamos obviar hoy su lectura sobre lo que está pasando en Venezuela a propósito de este hecho que planteamos en el inicio del programa. Por un lado, las publicaciones que indican en distintos diarios estadounidenses de que es inminente una operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano contra objetivos específicos, objetivos militares. Pero de otro lado escuchamos al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado Marco Rubio que dicen que pues esto no sucederá, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué piensa usted de este escenario, profesor Hacha? Bienvenido. Bueno, primero que nada, un placer y un privilegio. Un saludo a Eduardo, a quien escuché brevemente. Primero, me parece de que dentro de una lógica sería muy difícil, por no decir imposible, que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado confirmaran o argumentaran alguna situación con respecto a datos puntuales específicos o cronológicos de una operación militar, ¿no es cierto? Si vamos al antecedente más cercano, y si la memoria no me falla, el mismo presidente de los Estados Unidos rechazó versiones periodísticas con respecto a posibles operaciones en Irán y horas después las aeronaves de combate de los Estados Unidos, en este caso los bombarderos B-2 Spirit, estaban efectivamente ya despegando para llevar a cabo los ataques que redujeron considerablemente la capacidad nuclear del régimen en Teherán. Y lo que quiero decir con esto es que seremos los últimos en enterarnos, ¿no es cierto? Yo creo que en esto, vuelvo a reiterar, hay que entender a Estados Unidos, a su concepción como una gran burocracia, muy apegada al orden, a la secuencia, y de que si ustedes quieren una referencia muy similar, no necesariamente dentro de nuestro hemisferio, yo quiero recordar que dentro del marco de Iraqi Freedom, el mandato de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se inicia un 2 de agosto de 1990 y las operaciones recién se desarrollan un 17 de enero de 1991. Y luego la guerra en sí duró básicamente 100 horas, ¿no es cierto? Entonces, me parece, vuelvo a reiterar, que es muy difícil tomar literalmente la negativa del presidente y del secretario, porque yo no esperaría otra cosa. Primero, porque si no es evidente, no necesitan confirmarlo. Si algo está en desarrollo, lo último que necesitan es telegrafiar esa intención al adversario. Entonces, creo que hay indicadores, la presencia de una fuerza considerable, el despliegue del grupo de batalla número 12, que tiene como centro a la unidad naval CVN-78, el portaaviones USS Gerald Ford, que dejó el puerto de Split en Croacia, y que más o menos en 6 días y fracción podrán estar dentro del rango de ataque efectivo. Dan una idea de los medios que la administración ha colocado a disposición de la alternativa que decida tomar. Profesor Hacha, pero esto sería una operación en un área limitada, sería una operación sorpresiva, quizás de ataques a través de misiles, ¿o cree usted que también en el largo plazo podría llegar a desencadenar en una intervención terrestre o una ocupación terrestre con tropas estadounidenses en la zona? Para que realmente logren el objetivo que tienen ellos, que es desarticular no solo el cartel de los soles, sino también ir por las cabezas de ese cartel, en este caso Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el mismo Padrino López. Bueno, primero, para colocar esto en el marco adecuado, la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, que el presidente de los Estados Unidos firmó, es la base plena y absoluta de lo que hoy día estamos viendo. A partir de allí se da las facultades otorgadas al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, que reclasifica a las organizaciones del crimen transnacional organizado como organizaciones terroristas de alcance global. Y esto es clave porque está en la política del Departamento de Guerra y en el reporte que se hizo al Congreso. Todos los medios disponibles
para el Estado norteamericano están en manos del Ejecutivo para neutralizar o eliminar lo que hoy día se juzga como la principal amenaza estratégica a la seguridad del país y a la vida de sus ciudadanos. Una vez entendido esto, una opinión muy personal, yo estimo que desde lo que dijo el señor Abrams, que tiene que ver con operaciones psicológicas, persuasión, disuasión, preemption, operaciones de eliminación y decapitación selectiva, como las que se dieron en su momento con Ayman al-Zawahiri, como las que se dieron en el caso de Qasem Soleimani, la eliminación del liderazgo y cúpula de una organización, como fue el caso de Osama Bin Laden y Al-Qaeda, están sobre la mesa. No creo, vuelvo a reiterar, es una opinión muy personal, que vamos a ver un despliegue de lo que en inglés se denomina boots on the ground, en la medida de lo que fuera Urgent Fury o Just Cause, Granada o Panamá, y creo que no hay ningún apetito de parte de la administración de establecer una administración o algo que se le parezca bajo responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Dicho esto, me parece que hay que entender también que Venezuela es un componente de lo que Estados Unidos y la administración entiende como un conflicto global contra estos enemigos dentro del fenómeno que es el crimen transnacional como factor estratégico de amenaza a la seguridad del país. Pues vamos, profesor Hacha, con otro punto clave de la noticia, y es que en medio de este fuerte despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe contra organizaciones narcoterroristas, Rusia envió un mensaje de respaldo al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Vladimir Putin calificó al dictador venezolano como un socio y aseguró que estarían listos para responder ante lo que él denominó amenazas emergentes. El pronunciamiento fue hecho a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones, María Sharapova. Por supuesto, apoyamos al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional. Estamos en contacto con nuestros socios y estamos preparados a seguir respondiendo sus peticiones, considerando las amenazas existentes y potenciales. Vamos a integrar, a esta hora nos acompaña César Pérez Vivas. Él es un líder político de oposición venezolano, integrante del Comando BEN, alianza de los partidos de oposición que pues apoyan a la Nobel de Paz María Corina Machado. César Pérez, un gusto como siempre contar con su análisis aquí en el programa La Noche. ¿Y qué información tiene usted? ¿Cómo cayó esta noticia en Venezuela? La posibilidad de que exista en este momento en marcha un ataque inminente de los Estados Unidos en territorio venezolano. El presidente Donald Trump lo ha descartado, o por lo menos ha dicho que no es inminente. El mismo secretario de Estado negó la existencia de dicha operación, pero hay quienes aseguran que esto también hace parte de la estrategia. ¿Qué piensan hoy los venezolanos de esto? César, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes en el programa y compartir la angustia de la nación venezolana por la naturaleza del conflicto, porque una cosa es el contexto internacional y otra cosa es la presencia de una dictadura que se robó las elecciones el 28 de julio del 2024 y que ha lanzado toda una campaña de hostigamiento, persecución, muerte, encarcelamiento a toda la dirigencia de la sociedad democrática y en general la sociedad, el pueblo venezolano, padeciendo una tragedia socioeconómica brutal. De modo que los venezolanos deseamos el fin de la dictadura, la salida de Nicolás Maduro, y en ese sentido todos estamos a la expectativa de cómo la comunidad internacional va a lograr que Nicolás Maduro cese la usurpación, termine esta etapa mediante la cual se ha instalado por la fuerza de las armas en el ejercicio del poder. Pues vamos a explicarle a nuestros televidentes todo el contexto de esta noticia, lo que ha sucedido desde el pasado mes de septiembre, desde que Estados Unidos comenzó el inédito y gigantesco despliegue militar en el Caribe a mediados de agosto del año 2025, con los primeros ataques en septiembre, pues ha llevado a cabo una ofensiva sostenida
contra embarcaciones, buques señaladas por el Pentágono como narcolanchas, es decir, vinculadas a redes de grupos considerados narcoterroristas como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua de Venezuela. Estas operaciones también se han extendido al Pacífico Oriental. De acuerdo con información de la Casa Blanca, hasta el pasado 30 de octubre se contabilizaban 14 ataques, 8 de ellos en aguas del Mar Caribe y 6 en el Océano Pacífico, que han dejado más de 60 personas muertas y al menos 3 sobrevivientes. Uno de ellos aún desaparecido y que pues continúa siendo buscado por las autoridades mexicanas. El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestra costa para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos donde quiera que operen. Y mientras Estados Unidos aumenta su ofensiva contra el narcotráfico y el terrorismo de aguas internacionales al norte de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro intenta mostrar un supuesto ejercicio de soberanía y de lucha antidrogas por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. El pasado miércoles él se ufanó de haber derribado, según él, aeronaves del narcotráfico. Eso fue antes de ayer, pero hoy, calientico, eso está calientico, estoy dando la primicia. Hoy entraron 2 naves del narcotráfico que venían del norte y en el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la aviación militar bolivariana, ping, pong, pa, 2 aviones del narcotráfico, para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, pim, pum, pam, todos los días. Eduardo, dice Maduro pim, pum, pam, que él está dando esa guerra en contra del narcotráfico. Analicemos ahora en la posición en la que está el dictador. Uno lo ve muy tranquilo, sentado en una silla, aparentemente rodeado de gente, de personas que lo aplauden, pero no sabemos si esto es un show televisivo y si realmente está tranquilo, tan tranquilo como parece en ese video. Sí, no cabe duda que eso es un show. Pensar que aquella persona que está acusada de narcotráfico está combatiendo el narcotráfico, eso no tiene sentido, al menos que sea un cartel enemigo de ellos mismos y ellos se autorroban o se autodestruyen entre ellos mismos. Pero cuando yo veo esto de las lanchas, me hago la misma pregunta que se hacen muchos venezolanos. ¿Y qué pasa con todo lo que se está siendo transportado vía aérea a países que son aliados del narcoterrorismo como Honduras, México, inclusive algunos sectores de Canadá, inclusive algunos sectores de los Estados Unidos? Entonces, pensar que solamente que se está derrotando al narcoterrorismo nada más porque están explotando algunas lanchas, creo que hay mucho más detrás de todo esto. Obviamente, el régimen venezolano sabe que ya por mar se ha visto minimizado su acción delictiva, por consiguiente, ya pensar que cualquier lancha de esas lleva droga es hasta inocente. Yo pensaría que son señuelos a estas alturas de la vida. No creo o no quiero creer que cualquier venezolano que se vaya a montar en una lancha de esas, aunque sea por el dinero que le den, se vaya a arriesgar a sufrir esas consecuencias. Otra cosa que estabas diciendo al principio sobre el apoyo de Rusia. Recordemos que también Rusia, cuando atacaron Irán, dijo que los apoyaba. Pero yo no creo que Rusia se vaya a meter en un conflicto con Estados Unidos por Venezuela. Si apenas está tratando de lidiar con Ucrania y todavía no ha podido definir su situación con Ucrania, no creo que a Rusia le convenga un conflicto adicional con los Estados Unidos en Venezuela. Así que hay que entender otra cosa también, Jefferson y colegas. El hecho de que en determinado momento hipotético se envíen algunos ataques a Venezuela, debemos recordar que Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Manuel Noriega no fueron derrocados hasta que no lo fueron a buscar. Para ellos, para este régimen es tan malvado que pudiesen destruir el país completo y ellos no se salen. Porque hasta que no los busquen, ellos saben que si no los buscan y no ocurre una implosión de parte de las fuerzas militares o el que sea dentro del país, ellos no se van a ir, no les importa el pueblo. Ellos no tienen necesidad, ellos tienen cualquier cantidad de dinero en sus haberes. Entonces, hay que pensar estratégicamente. Si Estados Unidos interviene en Venezuela desde afuera, no les va a importar que destruyan el país.
el tema del narcotráfico, Trump ya lo dijo, está controlado por la vía marítima. Vamos a poner algunos controles en la tierra. Me imagino que está hablando de controles fronterizos, tanto en Norteamérica como en la frontera con Canadá, frontera con México, que ya está bastante controlada, pero algunos estados como California, que todavía es vulnerable al paso de droga por la vía aérea hacia otros países en Centroamérica y obviamente por Centroamérica. Este punto es muy importante, Eduardo, y le quiero preguntar al profesor Hugo Hacha sobre esos dos aspectos que usted acaba de plantear. El primero, profesor Hacha, es que pues realmente el presidente Donald Trump ha defendido esta operación sobre el argumento de que claramente es una guerra en contra del cártel de los soles, en contra del narcotráfico en el Caribe. Pero pues obviamente alrededor de todo eso también está esa esperanza que tienen los venezolanos de lograr ser liberados de una dictadura. ¿Hasta dónde cree usted que esta operación, el verdadero fondo que tiene es acabar con una dictadura que azota, viola derechos humanos, tiene secuestrados a millones de venezolanos en este momento, los tiene en la miseria total? ¿Hasta dónde esta operación también lo que busca es acabar con una de las dictaduras más antiguas de Sudamérica? Bueno, yo creo que una vez más, si nos apoyamos en los documentos que están ahí disponibles, vamos a tener un margen de error pequeño. Este es un conflicto contra organizaciones irregulares, armadas, extranjeras, enmarcadas en la orden ejecutiva del 20 de enero que han sido definidas como organizaciones terroristas de alcance global. El Cártel de los Soles es una de ellas. Yo reitero, en esa evaluación, y lo dije con una colega en su medio de comunicación, muy respetada y además excelente periodista, la señora Idania Chirinos, de que en ese marco, al considerar al Cártel de los Soles una organización terrorista de alcance global, su liderazgo es un blanco legítimo amparado en el marco legal y político, entiéndase político como política de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son parte de una ecuación que se integra en las opciones estratégicas de los enemigos de los Estados Unidos, incluyendo estados adversarios como Rusia, Irán o China. De hecho, cuando se mencionó a Rusia, no nos pueden extrañar las declaraciones de la señora Zaharova, porque en algún momento ella, el señor Medvedev, el señor Peskov, inclusive deslizaron la posibilidad de desplegar misiles de crucero de tipo Oreshnik en Venezuela y en Cuba, lo dijeron públicamente, y fueron reflejados por sus propagandistas, ¿no es cierto? El señor Solovyov, la señora Skabayeva. Entonces, en ese marco y en esa situación está claro de que el Cartel de los Soles es una de las organizaciones más peligrosas por un factor en particular. Como también lo he dicho anteriormente, el Cártel de los Soles consiguió de que el gobierno, a cargo del control efectivo, institucional y territorial del Estado y la organización criminal fueran uno y lo mismo. Y desde ese punto de vista, su eliminación, su decapitación, no es solamente, no estoy diciendo que no sea importante o relevante desde el punto de vista del ansia de democracia y libertad del pueblo venezolano, pero no es el único factor. El factor es la eliminación y la neutralización de una organización terrorista de alcance global cuyas actividades amenazan la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Por eso es que hay que entender de nuevo el concepto de todos. Todos los medios y todas las alternativas que tiene el Estado norteamericano están hoy día a disposición del presidente Donald J. Trump para poder llevar a cabo esa misión. Que en el camino, y lo digo desde la solidaridad, el afecto y el aprecio más grande por Venezuela, el pueblo venezolano y la libertad que merece largamente, se integra dentro de esa ecuación estratégica y terminará entregándole, obviamente, a Venezuela y a los venezolanos esa posibilidad anhelada de democracia y de libertad. Cuando volvamos de comerciales, doctora Hacha, vamos a estar hablando de otro punto que es Rusia. Voy a marcar una pausa, invito a todos nuestros televidentes a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Quiero agradecerle a Eduardo Hurtado, asesor en seguridad, veterano de guerra, militar retirado de los Estados Unidos, por habernos acompañado. Eduardo, una feliz noche. Gracias. Gracias a ti. Bye bye. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Y entre esas publicaciones hechas por The Wall Street Journal en los Estados Unidos y por el Miami Herald, ambas coinciden en señalar que ya están identificados objetivos militares en territorio venezolano que podrían llegar a ser atacados específicamente por las fuerzas estadounidenses. Pues hemos preparado el siguiente mapa que yo quiero que ustedes vean en nuestro wall. En él van a aparecer las principales bases de aviación militar de la dictadura que ante un eventual ataque directo de Estados Unidos podrían estar dentro de esos posibles blancos estratégicos. Estas instalaciones, distribuidas en estados como Aragua, Amazonas, Bolívar, Táchira, concentran gran parte del poder aéreo venezolano. Ustedes las ven: hangares, centros de mando, depósitos de armamento y pistas de despliegue rápido. En ellas operan unidades tácticas, también operan paracaidistas y aeroespaciales, incluyendo las bases El Libertador en Aragua, Francisco de Miranda en Caracas, Manuel Ríos en Guárico, Rafael Urdaneta en Zulia y Buenaventura Vivas Guerrero en Táchira, entre otras. Vamos a un segundo mapa. En este que ustedes verán ahora se observan las principales divisiones de las brigadas del ejército del régimen venezolano, todas ellas desplegadas en puntos estratégicos del país para garantizar el control territorial y la capacidad de respuesta ante eventuales amenazas. Estas estructuras agrupan unidades de infantería, también unidades blindadas de artillería y caballería, con presencia en estados clave como Zulia, Táchira, Aragua, Bolívar y Apure. Destaca la 4ª División Blindada, con sede en Maracay, la 5ª División de Infantería de Selva en Ciudad Bolívar y la 6ª División de Caballería Motorizada en Hipomóvil, en San Fernando de Apure, que también estarían entre los objetos prioritarios en un eventual escenario de confrontación directa con el gobierno estadounidense. Voy a volver con nuestros invitados, con César Pérez Vivas. César, ahí veamos cuáles serían eventualmente esos puntos en los cuales podría centrarse un ataque, un eventual ataque de los Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Qué impacto cree usted que podría generar un ataque en la población venezolana? ¿Usted cree que habría unidad alrededor del dictador o por el contrario esto podría llegar a desencadenar un levantamiento que acabe con esta dictadura? En este momento Nicolás Maduro tiene el repudio del 80% como mínimo de la sociedad venezolana. La nación lo demostró con su voto el 28 de julio del 2024 de repudio a Maduro, inclusive en los cuarteles donde votan los militares. La derrota de Nicolás Maduro fue contundente. Por supuesto que los venezolanos aspiramos a que esta operación mediante la cual sea expulsado del poder Nicolás Maduro sea hecha profesionalmente y de tal manera que no cause daños colaterales a la población, porque ya ha padecido demasiado la nación venezolana con toda la política criminal que Maduro ha lanzado en términos de derechos humanos y sobre todo en la destrucción de la economía y la hambruna que hay en la nación. De modo que la salida de Maduro va a ser celebrada por el país. Y nosotros, repito, hemos denunciado todos estos acontecimientos, todos estos crímenes en las diversas instancias de la comunidad internacional y los venezolanos estamos a la expectativa de que puedan desalojarlo del poder de una manera eficiente, de una manera lo menos traumática y por supuesto lo menos lesiva a la calidad de vida y a la convivencia de los venezolanos, que la mayoría estamos deseando regresar a un país donde se respeten los derechos de todos y cada uno de nosotros. César Pérez, ¿hay unidad en el ejército venezolano, en las Fuerzas Armadas Bolivarianas que rodean a Nicolás Maduro? ¿O un eventual operativo militar estadounidense en territorio venezolano podría llevar a ese levantamiento o a una fractura en estas fuerzas que son las que en últimas están sosteniendo al dictador en el poder? Esas fuerzas armadas votaron contra Maduro. Los militares venezolanos son reflejos de la sociedad, de la familia. Si bien las cúpulas están comprometidas por todos los negociados y por todas las corruptelas que han venido ejerciendo durante estos años, los cuadros medios, los cuadros de base de esa estructura están totalmente
en contra de la dictadura, solo que están aterrorizados, están controlados de una manera realmente dramática. Hoy en día el aparato cubano de inteligencia y contrainteligencia dentro de los cuarteles, dentro de las unidades militares, pues viene generando un pánico y además hay una organización, un modelo de estructuración de la institución militar que los obliga a estar prácticamente prisioneros, como está prisionera de la dictadura la nación venezolana. Al momento en que estos cabecillas del cartel de los soles sean removidos de sus espacios de poder, con toda seguridad habrá una explosión de alegría y obviamente de respaldo a la recuperación de la nación venezolana de su libertad. Porque como lo decía uno de sus analistas minutos atrás, una cosa es el tema geopolítico y lo que significa la forma como el socialismo del siglo XXI y el chavismo condujeron el Estado venezolano, permitiendo la ocupación de nuestro territorio por fuerzas internacionales contrarias a Occidente, permitiendo la invasión cubana de más de 80.000 hombres cubanos, permitiendo la presencia en nuestro territorio de las guerrillas de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC, y permitiendo la presencia de grupos terroristas como Hezbollah, lo cual tiene un impacto no solo adentro del país, sino obviamente en todo el entorno hemisférico. Esto genera, por supuesto, un daño a todo el continente. Y qué bueno que la comunidad internacional se ha activado para ponerle un freno a esta banda que lamentablemente causa tanto daño desde nuestro territorio. Hugo Hacha, ¿cómo vislumbra usted esos efectos internos que podría llegar a tener una eventual intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano? No solamente en la población civil, hay quienes hablan que esto podría llevar a que un sector amplio de los venezolanos se levante en contra de la dictadura, como los que también consideran que esto también sería un respaldo, por lo menos un impulso para que se dé una fractura en esas Fuerzas Armadas que aún permanecen leales al dictador Maduro. Bueno, vea, yo soy muy adverso a la especulación, pero creo que podemos considerar un abanico de posibilidades que han sido de una forma u otra discutidas a partir de voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos. El primer escenario, que yo creo que sería altamente deseable a partir de la disuasión y la persuasión, que algún componente de esa cúpula militar recuerde que hay una recompensa de $50 millones por cada uno de los cabecillas de esta organización y amparándose en la posibilidad de leniencia en las cortes, le asegurase la detención, que es lo que desea el gobierno de los Estados Unidos, y además la eliminación como factor de un posible operativo militar, minimizando daño colateral y lo que ello claramente conlleva. Pero también hay todos los otros escenarios. Es bueno de que se haya recordado de que la cabeza de la serpiente es Cuba, que en este momento en territorio de Venezuela hay una cantidad considerable de operativos de inteligencia, contrainteligencia de naturaleza militar o paramilitar, que están primero dentro de la estructura y luego que se pueden mimetizar con la población. Esto ha sucedido con anterioridad, sucedió en Granada, recuérdenlo ustedes. La posibilidad de minimizar de manera absoluta el daño colateral, lamentablemente, si se diera un despliegue de fuerzas militares de tipo convencional, nunca puede ser igual a cero. Esta es una realidad inherente a lo que sucede en toda operación militar. Sucede inclusive cuando se trata de maniobras. Siempre hay la posibilidad de que algo no salga exactamente de acuerdo a lo planificado y mucho más si se desarrollan actividades hostiles. ¿Qué creo yo que es el balance? El balance es que ese anhelo de libertad, paz y democracia superará el temor a la intervención extranjera, porque esto hay que decirlo con todas las letras. El régimen habla mucho de soberanía, habla mucho de imperialismo, pero tal como se ha mencionado, entregó la soberanía del Estado. Primero la entregó al crimen organizado y luego se la entregó a los enemigos de Occidente. Y desde ese punto de vista sería muy sano que aquellos militares, que aquellos miembros de las instituciones del orden recuerden de que su primer deber es para con Venezuela. Habrá que ver, y reitero, yo soy muy adverso a la especulación, cuál es la opción que toma la administración. Creo por el momento, por lo que podemos vislumbrar, de que se inclina por la eliminación selectiva
de los cabecillas por la decapitación de la organización, por la destrucción de los medios y activos del narcotráfico. No me cabe duda que en el camino habrá la eliminación de factores militares, pero que llevarán de esa manera la posibilidad de la intervención de los Estados Unidos en el terreno. Profesor Hugo H., el tiempo se me agota. Le planteo un último interrogante. ¿Hasta dónde el factor Rusia, el factor Vladimir Putin, puede llegar a ser un obstáculo para que Estados Unidos tome esa decisión de ejecutar una intervención militar en territorio venezolano? Personalmente no la veo, porque en primer lugar, y esto tiene que quedar muy claro, la Federación Rusa no ha sido capaz de derrotar efectiva y militarmente a Ucrania. No fue capaz de cumplir ninguno de los 3 objetivos de la denominada Operación Especial y está hoy día empantanada en esa situación. Desde ese punto de vista, esperar una reacción de apoyo efectivo militar no lo creo. Puede realizar acciones híbridas, sin duda, y habrá que vigilar y mucho lo que esta aeronave militar rusa vinculada al grupo Wagner fue a hacer a territorio venezolano. Pero de allí a desplegar activos militares o de alguna forma apoyar efectiva y materialmente con operaciones de sus Fuerzas Armadas al régimen, que es uno y lo mismo con el Cartel de los Soles, no creo que sea un factor decisivo a la hora de tomar la que sea la opción que prefiera el presidente de los Estados Unidos para encarar esto, que es un mandato, asegurar la defensa estratégica del país y proteger la vida de sus ciudadanos. Bueno, ¿verdad o mentira? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace en este momento. Hoy ha sido un día de comentar. No voy a calificar de especulaciones todo lo que ha rodado en el día de hoy, porque lo que hay son comentarios a partir de publicaciones de prensa. Comencemos por lo general. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te despertaron hoy con todas estas cosas? Me despertaron con que se anuncia la fase 2, cuando el Wall Street y el Miami Herald hace esas 2 piezas periodísticas, anuncian de que es la fase 2 que siempre ha hablado el presidente Trump, que es en los activos en territorio de Venezuela. El de Miami Herald lo escribe Antonio María Delgado, a quien conozco, e inmediatamente lo llamé. Y le pregunté y me dijo: son mis fuentes, Antonio. No, por supuesto, ustedes los periodistas nunca van a revelar la fuente. Pero él me dijo: yo tengo 2 fuentes, o 3 fuentes creo que son necesarias, que me confirmaron esto. O sea que por el lado del periodista, autor del artículo, lo tenía confirmado. Y Wall Street, con quien he trabajado en el pasado algunos artículos, ellos también usan 3 fuentes. Y además lo hacen porque se lo exige el medio, porque de otra manera no lo pueden publicar. O sea, pensar que esto es amarillismo nos conduciría a una posición de no conocer cómo se mueve el periodismo en esos medios, que tienen que tener muy bien confirmada, a pesar de usar fuentes que no puedan revelar. Después me fui a una tercera fuente, que no son ningunos periodistas, y hablé con alguien que ha estado participando en la administración Trump 1. Y me dijo esto, lo voy a leer textualmente, pues lo copié. Ya estaban listos desde el lunes de la semana pasada, solo que había que esperar que regresara Trump. Y me dice esto después, porque yo lo repliqué, por supuesto. Lo que siempre te he dicho: se van a atacar instalaciones en tierra. Volví con la repregunta, porque salió lo de Marco Rubio, sobre todo por el Marco. Me dijo: la idea es mantenerlos adivinando, ¿sí o no? Esas fueron sus 3 respuestas a esto que salió hoy en estos 2 medios, y después en la tarde, bueno, lo del presidente Trump en el avión, y en la tarde lo de Marco. Sé que entremos en lo del presidente Trump. Lo de, bueno,
de tanto estar en medios, mi querido Antonio, ya estás como nosotros. Hay que verificar fuentes. Hiciste tu tarea. Hiciste tu tarea bien hecha. Ahora... No, bueno, porque es que yo también creo que estamos en esa fase. Claro. Ya me lo has dicho en nuestra conversación, en nuestros estudios de Washington la semana pasada, me lo dijiste. Pero, ¿sabes? Me llamó la atención, porque hay siempre una diferencia, ¿no? Cuando habla el secretario de Estado en su cuenta de X o cuando habla Marco Rubio en su cuenta privada. Me llamó la atención que esto lo hiciera desde su cuenta privada, refiriéndose a la fuente del Miami Herald. Sí, a mí me llamó también la atención eso y por eso lo quise expresar así, porque yo lo que creo es que el elemento sorpresa es lo que está en juego. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver qué es lo que sostiene también esta estrategia. O sea, la capacidad visible, el poder naval real, ahí está. Eso no lo podemos negar, eso es un hecho, eso no es suposición. Después tenemos otro elemento dentro de esta estrategia, la determinación verbal. Y está todo el poder de los Estados Unidos ahí, toda la administración. Cuando tú lo oyes a ellos conversando, que es la determinación verbal, concluyen con lo mismo, que es un narcoterrorista. Y como narcoterroristas sabemos cuáles son el final de un narcoterrorista. Y después viene, que es la última parte, la incertidumbre controlada. ¿Qué quiere decir eso? No decir cuándo, pero estar listo siempre. Porque aquí, lo podríamos desarrollar más tarde si tú quieres, está la pieza de lo de Puerto Rico, el cierre del espacio aéreo. O sea, ahí hay una señal que están enviando contundente. Porque, ¿qué es lo que están diciendo? Porque además lo cierran por 6 meses. Dicen, el espacio aéreo Puerto Rico no pueden pasar naves donde está precisamente la base de los Estados Unidos, la base militar. Entonces, ahí hay una señal contundente también. O sea, podemos hacer las lecturas y le toca al presidente Trump tomar esa decisión cuando él considere que la va a tomar. Claro. Y no que le jueguen adelantado. Claro. Que podríamos ver que estos dos medios jugaron adelantado. Claro, es que señales hay varias. Ahora, claro, el periodista le pregunta al presidente Trump si se han ordenado ataques o no, y él dice no. Claro, a esto, de verdad que yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué pretenden? Que el presidente Trump les diga el día, la hora, el minuto, si va a ser de mañana o de madrugada, en caso de que se decida alguna acción. Yo me imagino, Antonio, que ningún estratega, cuando se trata de algún tipo de acción militar, va a decir absolutamente nada. Y además, si vemos el histórico, ninguno, ni cuando le tocó al presidente Obama hacer lo que hizo con Osama Bin Laden, cuando le tocó al presidente Trump con el general iraní, y cuando le tocó la salida para bombardear las plantas nucleares de Irán, nunca dijeron, mira, no, más bien el presidente Trump en ese momento dijo, no, salieron hacia el oeste, y todos pensábamos que iban para el oeste, no, y todos estaban volando hacia el este, hacia Irán. Entonces, eso no va a ocurrir si el periodista cree que el presidente Trump va además, en un momento donde viene de Asia, donde ha tenido mucha actividad y sabe lo que quiere y ya lo tiene, ya lo que le queda por definir es precisamente el escenario en el Caribe Sur, ¿verdad? Porque le queda, por supuesto, Ucrania, pero ya resolvió casi todo lo que tenía en la mesa y le está quedando ahorita, como se le dice aquí en el plato de mesa, lo que le está quedando es Venezuela, Ucrania, o vamos a llamarlo así, los carteles, para no personalizar, los carteles narcoterroristas, ¿verdad? Y Ucrania. Antonio, ¿es necesaria la presencia del portaaviones Gerald Ford para una acción de este tipo en Venezuela? Es una pregunta que me hicieron hace un rato y me quedé pensando en eso, ¿no? Se nos dijo que
En una semana aproximadamente estaría, que estaba llegando sobre viernes, sábado, domingo, pero ¿es necesaria? No, no es necesaria. Ya tienen todos los objetivos identificados. Como dicen otros expertos, ya tienen las coordenadas colocadas en los misiles, porque son por coordenadas, para destruir los primeros objetivos determinados por parte de los Estados Unidos. No necesitan. El Gerald Ford es como que en la que podemos tener una confrontación y yo te puedo amenazar con algo que tú le vas a tener mucho miedo y te digo, bueno, no lo voy a usar, pero si me obligas, lo tendré que usar, porque hay un elemento importante aquí. Él puede navegar a 40 nudos, que es una velocidad que se estimaba que llegaba este fin de semana, y le bajaron la velocidad, se la bajaron a 20, 18, a la mitad. O sea, él va a llegar al teatro una semana, dentro de una semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que no lo necesitan para hacer lo que tienen que hacer, pero va a estar en el momento que requieran terminar la operación. ¿Qué quiero decir con esto? La primera parte de estos objetivos activos que usa el Cártel de los Soles como Estado venezolano, aeropuertos, puertos de la naval, donde cargan droga, donde sale droga, ¿verdad? Son objetivos que van a ser atacados o van a ser neutralizados. Esto debe generar una presión interna dentro de las Fuerzas Armadas y se debiese dar el quiebre que se espera para la entrega de Maduro. Estuve teniendo una reflexión ahí hoy cuando te dije que estaba en mi hora de almuerzo, que Maduro va a ser entregado. Estoy llegando a esa conclusión. Nosotros en el pasado tenemos un caso, los venezolanos, histórico, que algunos no estamos de acuerdo, otros bueno, que fue la entrega de Miranda por la pérdida de la Primera República. Los venezolanos, en un momento donde estuvo Bolívar, tomaron la decisión porque se fracasó en ese momento. Esas fueron las circunstancias. No estoy diciendo que se repite, sino que tenemos un acto que ocurrió. Se le entregó la persona que más quería la corona española, porque tenía alborotadas las Américas en cuanto a su independencia, a Monteverde, para que lo llevaran a España y muriera en la Carraca. Si eso está en el ADN venezolano, eso ocurrió, ¿verdad? Y después lo bañamos en bronce, y yo creo, yo soy más admirador de Miranda que el mismo Bolívar, porque yo veo a Bolívar más guerrero, a Miranda más filosófico, más político. Maduro no tiene respeto dentro de las Fuerzas Armadas. Maduro no cuenta con el respaldo del pueblo. Por eso digo, cuando esto ocurra, yo creo que las Fuerzas Armadas van a tomar la decisión y van a entregar a Maduro. Hoy estoy más convencido que en otros momentos, cuando me puse a pensar si nosotros teníamos eventos que habían ocurrido en nuestra historia. Y me acordé de este y dije, ahí hay un elemento interesante. Claro, pero ¿qué te hace pensar que Maduro vaya a ser entregado? Más allá de la referencia histórica. No, porque es que al final, cuando tú te des cuenta que te empiezan a destruir los activos, o sea, las cosas, y tú dices, pero ¿por qué estamos arriesgando esto? Por una organización criminal terrorista que no tiene futuro. Eso no tiene futuro. O sea, cuando tú te pones a ver en términos de tiempo, futuro, o sea, tú te la juegas por la libertad del país, por todo lo que tú quieras y tal. Pero cuando tú dices, yo me molo por Maduro. ¿Pero para qué? No te soporta. Cuando ya tienes el otro evento, estoy diciendo, si en el otro evento es más difícil porque me persiguen, me torturan, ok, lo entiendo. Pero cuando ya ves que hay actos dentro del territorio venezolano
que lo que queda ya, por eso te digo que la segunda fase es cuando llegue el Gerald Ford, ya es la fase de neutralización. O sea, yo creo que en este primer fase 2, para llamarla así, es la entrega de Maduro. Si ese no llegase a culminar en eso y llega el Gerald Ford, porque ese es el, ¿cómo se llama? El que te muestra realmente el poderío, ¿verdad? Ya ahí está todo. Yo creo que vamos a la fase de neutralización. Entonces, y pienso que por el beneficio del país y por el beneficio de lo que representa reconstruir el país como está destruido, debemos hacerlo en la fase primera de la fase 2, la fase 2A, si quiere, entregar a Maduro y cabecillas del tren del cartel de los soles, porque es lo que permite una transición mejor en Venezuela. El precio del petróleo subió hoy ante toda esta serie de comentarios y de informaciones. ¿Los mercados obedecen a los rumores, Antonio? Los mercados son muy nerviosos, el capital es muy nervioso. ¿El capital qué digo? Porque ellos entienden también la lógica de los medios. Cuando dicen Wall Street, Miami Herald dice no, esto, porque ahí hay dos medios que lo están diciendo. Dijeron, ok, esto es inminente, fue lo que dijo el mercado. El mercado respondió diciendo, esto es inminente. Y hay una particularidad, que cuando ha actuado el presidente Trump, ha actuado cuando el mercado no está abierto y nos aproximamos al fin de semana. Esa es la palabra que se ha usado o que ha ocurrido en el día, la acabas tú de decir, inminente. Es la que estamos escuchando durante el transcurso de este viernes. Es correcto, por eso fue la respuesta del mercado, se adelantó. Entonces también el presidente Trump, que ve todo, el mercado y todo, dijo, no, vamos a calmar porque ya se había disparado y él no quiere que se dispare un precio del petróleo porque Venezuela no tiene un impacto dentro de la producción petrolera a nivel mundial, sería especulativo. Okay. Entonces, él lo que hace es decir, calma los mercados, dice no, eso no está contemplado, pero esto es para despistar, esto no creo yo, porque si no, no tendría todos los elementos, como dijimos anteriormente, que están colocados ahí, que permiten llegar a la conclusión de que estamos ante la fase 2. Yo creo que estamos ante la fase 2 en términos de atacar objetivos, neutralizar objetivos del cartel de los soles que están siendo que utilizan el Estado, o sea, o los militares, como dije, los aeropuertos militares. Claro. Hay otro elemento que también, otra de las informaciones que vimos, es que en Trinidad y Tobago los medios locales han reportado que las fuerzas de defensa fueron puestas en nivel de alerta y se ordenó el acuartelamiento de la fuerza. Esto es lo que reportan los medios locales en Trinidad. Esto también llama la atención. Es que si vamos a las señales, como tú bien dices, bueno, es que no es que se nos ocurrió de la nada comenzar a hablar de esto el día de hoy, sino que han sido diferentes informaciones una tras otra. Podríamos decir, la mesa está servida, ¿verdad? Porque está todo el mundo tan acuartelado, los trinitarios, te dijeron no puedes pasar por el espacio aéreo de Puerto Rico, están todos ya, ¿verdad? Ya si partimos de la información que me dieron, que desde el lunes están preparados, ya con los códigos, ¿cómo se llama? Las direcciones de cada uno de los misiles para estos targets, ¿verdad? En tierra, estos objetivos en tierra. Entonces, yo creo que es cuestión de que el presidente Trump diga, ejecútese. Sí, es cuestión de tomar una decisión. Por cierto no, la decisión está tomada, la decisión está tomada. Bueno, es cuestión de decir ya, pues,
Eso, da la orden. Pues. Para decirlo de alguna manera coloquial. Mira, hay otra información que trasciende el día de hoy, es una carta que habría escrito Maduro a Rusia, China e Irán, pidiendo revisión de los radares, reparación del armamento, misiles, pero lo absurdo es que esta carta ahora... no hay fecha de cuándo se habría escrito esta carta, pero ese correo va tarde, ¿no? Yo voy a usar una expresión de aquí de un expresidente venezolano que usaba mucho los refranes y decía, qué tarde piaste, pajarito, porque es muy tarde. Okay. Era Herrera Campos. Entonces, yo creo que, como lo dices tú, va tarde. Yo sé, aquí las señales de Maduro ninguna le funciona. No le funciona. La última, bueno, esta no es una señal, esto fue una solicitud que le pidió a Lula que hablara con Trump en Asia y tampoco le funcionó. O sea, él no consigue. Entonces ahora vamos a hacerle mantenimiento cuando tiene deuda, no paga. Porque lo otro es eso, que son mala paga. No pagan a nadie, se roban la plata. Por eso aquí hay un dato en términos de los iraníes les suministraban hace varios años atrás el nafta para poder mezclar el crudo extrapesado de la faja, que era como... Y le dejaron de pagar a los iraníes. Dijeron, no, nosotros no estamos aquí para regalar el petróleo. No. Y cuando no quisieron pagarle el préstamo que tenían por armamento a Rusia hace un par de años también, le trancaron todo. Le dijeron, no, pero es que nosotros tenemos en nuestro presupuesto nacional el cobro de esa deuda. Es que no pagan. Entonces, ellos creen que pueden seguir manteniendo y pedir esa solidaridad pensando, si bien es cierto, es un peón, para verlo desde el punto de vista ruso. O sea, hoy Maduro es visto como un peón dentro del Caribe, no es una estrategia para atacar. O sea, no es un peón. Entonces, para los Estados Unidos, el Caribe hoy, como lo concibe Trump, es parte del tablero de una torre, de un caballo, si lo vemos desde el punto de vista del ajedrez. O sea, forman parte, no es un peón. Claro. Entonces yo creo que aquí Maduro cree que puede hacer, y entonces invita a que vaya ¿cómo se llama? El avión que tocó allá y no dijo manifiesto ni nada para mostrar, pero todo es apoyo solidario, no tiene ninguna intención de enfrentar. Hoy, Putin lo que menos quiere enfrentar a Trump en esta determinación que tiene en acabar con el cartel de los soles o las organizaciones. Antonio, un minuto me queda. Cerremos la semana. En ese minuto, ¿qué me queda? ¿Qué hay? ¿Qué tengo? ¿Qué viene? ¿Qué tengo? Tenemos ya puesto todo en escena para que se dé el ejecútese de la orden. Tenemos un Maduro que no tiene salida. Cada vez se le cierran más los espacios y creo que al final va a ser entregado. O sea, la probabilidad de ser entregado a la justicia, como lo ha pedido aquí Estados Unidos, va cogiendo más, va subiendo dentro de eso. Y nos queda un pueblo venezolano que en el día de bruja, como dijiste tú, va a tener una noche de Halloween, donde las brujas van a estar más por el lado de Maduro para ver cómo lo logran asustar. ¿Okay? Y aquí, en el lado del pueblo, caramelos o trato. ¿Okay? Las brujas están del otro lado. Entonces yo pienso que cerramos una semana con mucha incertidumbre para Maduro. Yo creo que hoy no va a dormir bien. Debe estarse cambiando de donde está porque ellos tienen que estar leyendo esta señal de que sí es posible que este fin de semana puedan suceder algunas acciones de la fase 2. Yo pienso que sí. Yo creo que si no es este fin de semana, está muy cerca. Bienvenido, Arturo. Saludos hasta Chile en directo. Astrid, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Y bueno, a través del canal, un saludo también a todo el querido pueblo salvadoreño en El Salvador y también en la diáspora. Así que vamos, adelante con todo.
Muy bien, vamos a iniciar con una nueva prórroga del régimen de excepción, Arturo. Estamos hablando de la prórroga número 44 que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 57 votos y estaría vigente por 30 días más, desde el próximo 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Y cómo esta ha sido una de las herramientas clave para poder lograr posicionar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental. Claro que sí, y la gente no tiene que olvidarse que en el canal hemos dado a conocer desde el 27 de marzo, desde marzo del 2022, cuando por primera vez se tiene esta herramienta, se aprueba el régimen de excepción total, no acotado como se está tratando o se trató de hacer en algunos países, o las intenciones que tienen a lo mejor nuevas autoridades de realizar planes de control territorial o planes de seguridad acotados. Eso no sirve. El régimen de excepción o el estado de excepción tiene que ser total para que pueda resultar. ¿Por qué? Porque a través de este instrumento se le otorgan todos los poderes al presidente de la República para que se lleven adelante las operaciones ya en contra de la delincuencia, en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado transnacional y en contra del terrorismo. Con esa herramienta el presidente puede, ¿cierto?, hacer uso de la forma más eficiente, eficaz y efectiva de las Fuerzas Armadas y de la policía, con todos los recursos y con todos, ¿cierto?, los privilegios que le otorga la ley para ir en contra de los delincuentes, de los criminales y poder aplacar este flagelo que tanto daño, ¿cierto?, causó en El Salvador y que en este momento mucho daño está causando también en varios países de nuestra querida Centroamérica y América Latina. Así que nos alegramos porque los diputados hayan aprobado una vez más este régimen de excepción y por supuesto que cuenta con la aprobación de la mayoría de la población. Así que eso es lo más importante, a seguir adelante, porque todo esto que se está haciendo en El Salvador y también como referencia para los demás países, se tiene que mantener en el tiempo. No sirve absolutamente nada un operativo que dura una semana, 2 o un mes, porque esto se debe mantener en el tiempo y eso es lo más difícil. Y eso es lo que ha demostrado el presidente Bukele, que a través del tiempo se ha mantenido esto y se ha logrado estabilizar El Salvador en los temas de seguridad, haciéndolo ahora el país más seguro de toda la región. A ver, vamos a hablar sobre números actualizados, Arturo. Desde que el régimen de excepción fue implementado por primera vez, allá por marzo del año 2022, la reducción de hechos violentos a nivel nacional pues ha sido una constante. Hasta el pasado 28 de octubre, las autoridades registran 1.046 días ya sin homicidios y han detenido a 89.875 pandilleros que están en este momento tras las rejas allá en el Centro contra el Terrorismo, o conocido como CECOT. Además, según los informes de la Policía Nacional Civil, el 1 de enero al 28 de octubre de este año se ha documentado ya 248 días sin muertes violentas. Sí, bueno, y eso es lo más importante, toda vez de que la estadística que tú acabas de dar, mi estimada Astrid, es efectivamente los días que se lleva en El Salvador sin muertes violentas provocadas por los pandilleros. Pueden haber otro tipo de muertes, ¿cierto? Puede haber otro tipo de situaciones provocadas por el alcohol, provocadas por un accidente o provocadas por una riña normal. Pero por los pandilleros se lleva esta cantidad de más de 1.000 días sin muertes provocadas por estos delincuentes criminales terroristas, que ya, como bien dices tú, más de 89.000 están tras las rejas, que es donde deben estar. Ahora, la situación es que la población, sobre todo el contexto internacional, entienda que es la única forma de poder controlar a los delincuentes, que es la única forma de poder llevar paz y tranquilidad a un país, es dando una guerra frontal, pero frontal y con mano dura, aplicando la ley a los delincuentes, a los terroristas, a los narcotraficantes, al crimen organizado transnacional y al terrorismo. Y por supuesto también
algo muy importante que no se puede quedar fuera, combatiendo la corrupción, venga de donde venga, para que se termine de una vez por toda esta situación que se vivía antes en El Salvador y que ahora, por supuesto, del año 2022 ha ido teniendo una gran aceptación y la tranquilidad sobre todo y la libertad para desplazarse y poder trabajar del pueblo salvadoreño. Seguro que sí. Y a propósito, Arturo, usted menciona el contexto internacional. ¿Cómo se valora que un país como El Salvador, tan pequeño geográficamente y que viene de una situación de violencia totalmente desbordada, descontrolada, esto era tierra de nadie hasta hace algunos años atrás? ¿Cómo valoran que un país como el nuestro pase de ser uno de los más violentos del mundo a ser el más seguro de todo el hemisferio? Bueno, aquí hay una serie de parámetros que se miden, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es la situación política que vive El Salvador en este momento? ¿Cómo está equilibrada, ¿cierto?, la Cámara de Diputados? ¿Cómo están alineados los tres poderes del Estado? Porque esto no se puede hacer solo. Solamente con la voluntad del presidente no podríamos haber llevado adelante el plan de control y la seguridad, ¿cierto?, que existe en El Salvador. Los tres poderes del Estado tienen que estar alineados, es decir, el gobierno, el Poder Judicial y el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, deben estar alineados a la idea y al plan estratégico del presidente. La voluntad del presidente es fundamental para llevar adelante los planes de control territorial y seguridad y, por supuesto, después todos los planes de desarrollo en la DOM, ¿cierto? Con la DOM, con la Dirección de Obras Municipales, en educación, los cambios profundos que han habido, ¿cierto? A partir del año pasado, grandes cambios interesantes, y este año, ¿para qué decimos? Y, por supuesto, también los temas de salud, los temas de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Ya, pero todo esto tiene que ser, en realidad, llegando a un acuerdo con todos los estamentos públicos que de una u otra manera tienen que intervenir en cada una de las situaciones que se llevan adelante. Vemos también en el concierto internacional que muchos visitantes, autoridades de diferentes países han llegado a El Salvador a ver cómo se está aplicando este modelo, cómo se está llevando adelante. Por ejemplo, uno de los casos rescatables y muy interesantes es el caso de Argentina, donde la ministra en ese entonces, doña Patricia Bullrich, viaja a El Salvador, ve, ¿cierto?, cómo se está llevando adelante el plan de seguridad o el plan de control territorial, va, ¿cierto?, a ver cómo se está llevando el SECOT. Patricia vuelve a Buenos Aires y vemos ahora, por ejemplo, el fin de semana pasado, una votación donde ella arrasa, porque las medidas que ella aplicó en Buenos Aires, copiando el modelo del presidente Bukele y viendo, ¿cierto?, haciendo las correcciones, por supuesto, aplicándola y ajustándola a Argentina y a Buenos Aires, le dio un resultado espectacular. Patricia Bullrich avanza con un tremendo porcentaje, gana, ¿cierto?, en Buenos Aires, y tenemos ahí el ejemplo, lo que se está tratando de hacer en Ecuador, lo que se está tratando de hacer en otros países, producto de lo que se está llevando en El Salvador. No solamente el control de las pandillas, el control fronterizo, el control del narcotráfico en aguas, ¿cierto?, territoriales del Salvador, pero también en aguas internacionales. Por lo tanto, El Salvador está llevando adelante todo un plan estratégico de seguridad por cielo, mar y tierra, que está siendo copiado, ¿cierto?, hasta por los países más poderosos del mundo. O sea, estamos viendo que Estados Unidos envía gente a El Salvador, autoridades policiales y autoridades políticas, a ver qué es lo que está pasando. Canadá envía gente, Europa envía gente, y por qué no decir de Sudamérica, inclusive algunos candidatos, aspirantes, ¿cierto?, a cargos de relevancia a la presidencia de la República, han viajado a El Salvador a ver cómo se está llevando adelante esto para tratar de tener una idea. Así que es muy importante en este momento lo que está pasando en el pulgarcito, como dices tú, mi estimada Astrid, y es algo sin precedente, ¿eh? Es digno en realidad de aplaudir y de felicitar al presidente Bukele por cómo ha ido llevando adelante todo este operativo de seguridad para su país. Como el país más seguro del hemisferio occidental. Arturo, estamos listos para un nuevo bloque. Me gustaría, bueno, iniciarlo con
recordando que cuando el presidente Bukele inició su gestión, recibió el país más violento del mundo y gracias a su determinación, gracias a su liderazgo y a una serie de estrategias y herramientas que le han ayudado a poder convertir al país en el país más seguro y pacífico de la región. A ver, estamos hablando de que el 85% del territorio salvadoreño, Arturo, era dominado completamente por los grupos pandilleriles, por grupos de crimen organizado. Y bueno, 6 años después, El Salvador obtiene una tasa de homicidios histórica a la baja. Cerró en 2024, Arturo, con una tasa de 1.4 por cada 100,000 habitantes. Esto, pues, lo consolida, como ya lo mencionábamos, como el país más seguro de la región. Claro que sí, la gente tiene que también recordar, y sobre todo quienes nos están viendo de diferentes países, que esto se produce no solamente por la aparición de los grupos delincuenciales, no solamente por los pandilleros, el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo que se estaba llevando adelante en El Salvador. Esto obedece también al proceder y el actuar de las propias autoridades de ese entonces. Toda vez de que la corrupción era, cierto, la que estaba, pero reinando en todos los servicios públicos prácticamente, y eran las autoridades que hacían vista gorda y dejaban que esto suceda. No nos olvidemos que el 2015, que fue el año más violento que se vivió en El Salvador, llegaron autoridades internacionales. Estamos hablando del caso de José Miguel Insulza, que era secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, con un grupo de gente, mesas de paz, mesas de diálogos, dinero que se reparte a las pandillas, diplomas, felicitaciones, y no quedó absolutamente nada, porque así no se controla la delincuencia. Con besos, con abrazos, con flores, ni con mesitas de diálogo, no se controla la delincuencia, ni el crimen organizado, ni el narcotráfico, y mucho menos el terrorismo. El terrorismo se combate con mano dura, con políticas claras, ¿cierto? Y con voluntad de las partes para llevar adelante la aplicación de la ley. También llega doña Michelle Bachelet en una misión que realmente no hicieron absolutamente nada. Ambos, lamentablemente, chilenos, porque estaban en juego, ¿cierto?, en estos organismos internacionales. Entonces, lamentablemente, aquí queda al descubierto de que el concierto internacional, esta unión de ideologías perversas que trae, ¿cierto?, como consecuencia el aprobar que los delincuentes se tomen las calles, viene básicamente de estas ideologías de izquierda o de extrema izquierda, que también las vimos, ¿cierto?, y que estaban operando en El Salvador con el FMLN, entonces también con Arenas, qué sé yo, pero la corrupción fue algo fundamental, donde autoridades tenían servicios de seguridad para proteger a los ciudadanos y les cobraban, les arrendaban los servicios, por supuesto, y al final recibían, como se dice en la jerga internacional, la mascada, ¿cierto?, tanto de los delincuentes, pero también como de los negocios que aparecen con todo este problema de la inseguridad en El Salvador. Eso se terminó de raíz, eso ya en este momento está prácticamente controlada en casi un 100%, porque siempre queda un remanente, siempre aparecen brotes, siempre hay alguien que quiere pasarse de listo, pero en el fondo eso es la realidad que se vivió en El Salvador. O sea, aquí las autoridades fueron cómplices de los delincuentes, y en los países donde está ocurriendo algo similar, también las autoridades son cómplices. El presidente Bukele ha sido, ¿cierto?, famoso internacionalmente por algunas frases, como por ejemplo, cuando no se roba alcanza para todo, pero también una frase fundamental en el área de la seguridad, cuando él dijo, cuando un gobierno no combate a los delincuentes es porque ese gobierno es parte de la delincuencia. Es simple. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando, como les decía yo anteriormente, en otros países. Y es el ejemplo de lo que está pasando en El Salvador, donde se está atacando, ¿cierto?, frontalmente a la delincuencia, y no se está atacando a la corrupción, y en realidad el país ha vuelto a la normalidad desde prácticamente el primer mes que se aplica el régimen de excepción. El Salvador ya se vio en un profundo cambio, porque nosotros estuvimos ahí y podemos ser testigos, y somos testigos, y fuimos testigos desde el primer momento de cómo cambió El Salvador.
A ver si comparamos los datos, por ejemplo, de homicidios en otras regiones, en otras naciones, mejor dicho, de la región. Hay varias muy elevadas. Por cierto, Honduras, 26 por cada 100,000 habitantes. Guatemala, 16.7. Costa Rica, 16.6. México, 25.6. Y bueno, según los datos de seguridad actualizados hasta el martes 14 de octubre, acá en El Salvador se registra 1,035 días sin homicidios y estamos hablando de venir de un número en comparativo, digamos siempre, de 109 o mejor dicho 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, a tener estos números históricos. 2024, lo decíamos, cerró con 1.4 y está fluctuando más o menos en ese rango. Claro que sí. Bueno, y la gente tiene que saber que cuando se comienza el 2022 con estos operativos, con este plan de control territorial y con el régimen de excepción, muchos pandilleros, pero muchos pandilleros se escaparon a Honduras. Por eso tenemos, ¿cierto?, esta cifra tan alta. En Honduras hay un régimen de izquierda y que permite estas cosas. Trató la presidenta Xiomara Castro en su oportunidad de aplicar algo parecido, ¿cierto?, a lo que llevó adelante el presidente Bukele, pero lo hicieron acotado y ahí se termina todo, no sirven las cosas acotadas. También tenemos operando carteles del narcotráfico mexicano en Honduras, el cartel del Golfo y el cartel de Jalisco de la Nueva Generación. Otras bandas y otros bandidos también han aparecido en Honduras y eso ha llevado a que la tasa de mortalidad haya crecido tanto. Guatemala, por ejemplo, tenemos ahora, hace un par de semanas se escapan 20 pandilleros de la Mara Salvatrucha, que claramente estaban, ¿cierto?, vinculados con las autoridades carcelarias, no me cabe la menor duda, porque se escapan incluso personas que estaban lisiadas, personas que tenían, ¿cierto?, una pierna menos, qué sé yo. No se pueden escapar así por así. También vemos cómo se pierden en Guatemala 69 fusiles de combate, se pierden 4 lanzagranadas, 60.000 municiones, etcétera, etcétera, donde comienzan las autoridades, ¿cierto?, a verse involucradas en este tipo de situaciones. Después, ¿cierto?, sigue en el contexto, ¿para qué vamos a hablar de México? En México también un régimen de izquierda y también vemos todo lo que se deja hacer y deshacer por parte del narcotráfico y del crimen organizado, porque en realidad las autoridades que tienen esa tendencia política, y eso tiene que entenderlo la gente, no les interesa combatir la delincuencia. ¿Por qué motivo? Porque lo mismo que pasaba en El Salvador, la población está con miedo, la población se encierra y así se puede controlar a la gente de mejor manera para que voten y sigan votando por esas autoridades, que le dan migajas para que puedan sobrevivir. Entonces, esto es toda una cadena de eventos para mantenerse en el poder, para controlar a las personas y para que en realidad llevar adelante una serie de negocios ilícitos. El Salvador, afortunadamente, con el presidente Bukele, se salva de esto, se salva de esta situación y vemos ahora que está en pleno desarrollo y con una gran cantidad de gente invirtiendo en El Salvador. Arturo, esto que ahora se conoce como el modelo salvadoreño, esta estrategia se ha caracterizado pues por su contundencia, por su planificación, por resultados que están a la vista, son visibles, y estos elementos pues han despertado el interés de otros países. Antes de irnos a la pausa dejábamos esto sobre la mesa. Este modelo de seguridad salvadoreño, ¿cuál es el principal desafío que tienen otros países de la región, de Latinoamérica, por ejemplo, que están interesados, que han venido acá a constatar cómo es que se está ejecutando, cómo es que se están administrando ahora las prisiones, por ejemplo? Y bueno, entre tantas cosas, ¿cuáles son esos desafíos que tienen que enfrentar para poder aplicar, digamos, este modelo, tropicalizarlo a sus propias realidades y desafíos? Mira, el principal problema que se enfrentan los países es poder alinear, ¿cierto?, las ideas con los 3 poderes del Estado: el gobierno, el poder judicial y el Congreso. Es el primer obstáculo con el que se encuentran. El segundo obstáculo con el que se encuentran es que no se aplica la ley como corresponde en prácticamente todos los países. Hacen vista gorda, donde hay prevaricación de ministros de justicia, de jueces y de fiscales, donde hay una corrupción tan grande que en realidad están involucrados desde capitán a paje, desde el líder principal hacia abajo. Entonces, mal se pueden aplicar políticas de Estado o políticas de gobierno
para poder ir contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, el terrorismo o contra la corrupción, porque quienes están llevando adelante el país o quienes están llevando adelante las instituciones son todos corruptos. Lamentablemente es así. Por lo tanto, mientras no existe un cambio radical en el pensamiento y el llevar adelante las políticas efectivas para sus países, no se puede hacer absolutamente nada. Es solamente vender la ilusión a los ciudadanos sin tener resultados efectivos y eficaces, porque se utilizan recursos, se desvían recursos, se roban recursos, se utiliza a las Fuerzas Armadas y a la policía sin ningún resultado positivo o mayor, porque están mal manejados, porque todo funciona mal. Lamentablemente, a mí me duele decirlo, porque las soluciones están palpables, están visibles, se pueden hacer, son fáciles de implementar, pero no se quiere hacer porque se les termina el negocio. A ver, Arturo, desde su experiencia grandísima en temas de seguridad internacional, de antiterrorismo, de narcotráfico y todas estas situaciones, ¿cómo ve la evolución de las redes específicamente del narcotráfico que operan en la zona de Centroamérica, en este corredor y del Triángulo Norte? ¿Y qué tan relevante ha sido la disrupción de El Salvador con esa serie de golpes duros, tremendos al narcotráfico que ha otorgado en los últimos meses en este panorama global, digamos así, de las drogas? Bueno, desde este mismo programa hemos felicitado tanto al ministro Villatoro como al ministro Merino Monroy con respecto a cómo van llevando adelante la operación, el ministro de Justicia y el ministro de Defensa. Hemos visto cómo la Marina de Guerra de El Salvador ha dado ejemplo. Desde el año pasado que se comienzan fuertes los operativos, ¿cierto?, en mar territorial, también en aguas internacionales, donde se obtienen resultados, pero espectaculares con respecto a poder neutralizar embarcaciones que transportaban droga, que transportaban armamento, que transportaban ciertos elementos ilícitos, que también hacían tráfico de personas y fueron interceptados, ¿cierto?, por la Marina de Guerra. Se hace un llamado de atención en una de las reuniones con gente del Departamento de Estado, se hace de los informes que diferentes investigadores, analistas e instituciones que están trabajando en la zona se hacen llegar a Estados Unidos, y eso da una voz de alerta, porque la Guardia Costera, y tenemos que decirlo, no estaba llevando adelante los operativos como lo estaba llevando El Salvador. Entonces se les pregunta, ¿qué es lo que pasa con todo el aparataje tecnológico de elementos, ¿cierto?, para poder combatir, de elementos de recursos humanos, técnicos y de todo tipo, y no había resultado? Bueno, se cambia, ¿cierto?, toda esta forma de operar de la Guardia Costera de los Estados Unidos, comienza a trabajar en el Golfo, ¿cierto?, de la Florida, Miami y alrededores, y también en el Golfo de México. Se obtienen algunos resultados, pero ahora, ¿cierto?, con todos estos carteles que estaban operando, con todas estas organizaciones que van siendo declaradas como organizaciones terroristas, tenemos el resultado de lo que está pasando en el Mar del Caribe, ¿cierto?, las operaciones que están ahí en el teatro de operaciones frente a Venezuela, que tienen dos objetivos. Los objetivos son, ¿cierto?, ir contra el narcotráfico, pero también el objetivo de estabilizar el problema que está ocurriendo en Venezuela. Pero como te digo, El Salvador ha sido parte fundamental en demostrar cómo se trabaja realmente el control fronterizo de todo tipo, tanto el terrestre, el aéreo como el marítimo, para darle la seguridad a la población civil en realidad y para que se pueda desarrollar como corresponde a los países. Cuando el crimen organizado ingresa y las autoridades le dan las facilidades para que ellos puedan operar, ese país lamentablemente cae en desgracia y lo más probable es que toda su gente va a ser mucho más pobre en la medida que van pasando los años porque no se pueden desarrollar. Desde su experiencia internacional, Arturo, ¿cuáles son esos indicadores clave para evaluar, digamos, si un país ha logrado salirse de ser zona de tránsito de las drogas, obviamente, para convertirse en un actor clave en el control de rutas ilícitas de estupefacientes? Bueno, lo primero, estimada Achi, lo primero que nosotros analizamos es cómo está la política interna del país. Cómo se está aplicando la ley,
cómo está funcionando, ¿cierto?, el Poder Judicial, qué es lo que hace el Congreso en un país con respecto a las leyes contra la criminalidad, contra el narcotráfico, contra la corrupción, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos claro que las políticas de gobierno van orientadas a brindar seguridad y protección a los ciudadanos, pero que eso redunda también en libertades para los mismos ciudadanos, cuando se persigue la delincuencia con mano dura y cuando son los ciudadanos el motor principal y el objetivo principal del gobierno y del Estado para darle, ¿cierto?, seguridad, libertad, para darle bienestar y para darle oportunidades de desarrollo, nosotros vemos que ese país va a tener un informe positivo en el concierto internacional para que las instituciones y los inversionistas vayan y puedan poner capitales para que ese país se siga desarrollando. Cuando nosotros vemos que la situación es al revés, todos los informes van a salir negativos. El caso mismo de Chile, mi país, todos los informes son negativos porque no existe seguridad, no existe estabilidad, no existe, ¿cierto?, una política de gobierno orientada o una política de Estado, y más que ahora una de gobierno, orientada a que se ataque frontalmente a la delincuencia como tiene que ser. No con mesas de diálogo, no con flores, ni besos, ni abrazos. Aquí el asunto de la delincuencia tiene que tomarse en serio y si no, no funciona. Por eso te digo, se evalúan una serie de detalles para que los países salgan de esa lista, ¿cierto?, en el fondo, de países que están en la mira porque no brindan ninguna seguridad ni a sus ciudadanos, ni a los extranjeros que puedan visitar, mucho menos a los inversionistas. Y cuando no hay inversión en un país, lamentablemente ese país cae en desgracia y los ciudadanos son los que pagan, y sobre todo los que tienen menos ingresos son los que pagan las consecuencias. El judicial no está cooptado cuando los jueces no prevarican, cuando los fiscales, ¿cierto?, no están en contacto con la mafia, con el crimen, con los narcotraficantes, podemos llevar adelante una política, ¿cierto?, o leyes sanas que vayan en beneficio de la población. El problema está cuando las leyes no se aplican. Mira, mi estimada Astrid, si en nuestra querida América y en el mundo entero las leyes se aplicaran en cada uno de los países como corresponde, más del 50% de los delitos, de los crímenes y de todo lo que es malo se solucionaría. El problema está en que actualmente el Poder Judicial está involucrado en muchos casos. La llamada puerta giratoria, donde las policías, los organismos de seguridad y de inteligencia, las mismas Fuerzas Armadas hacen trabajos extraordinarios que pueden durar semanas, meses o años y que llegan a los tribunales, los detenidos, los delincuentes, los terroristas y están al otro día o al par de semanas están libres. Y eso quiere decir que realmente la justicia no está haciendo bien su trabajo. Es ahí donde parte la primera cosa. La segunda cosa es que efectivamente aquí en el concierto internacional ingresa, ¿cierto?, lo que son los mal llamados derechos humanos para los en contra de los gobiernos, en contra de las Fuerzas Armadas, en contra de las policías, en favor de los delincuentes, pero no en favor de las víctimas. Y vemos situaciones tan complicadas como que las víctimas tienen que contratar sus propios abogados y el delincuente tiene un abogado pagado por el Estado y tiene una serie de instituciones que lo están respaldando. Entonces, el mundo al revés. Las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar de una manera drástica, donde el ciudadano es el que tiene que ser apoyado por el Estado, por el gobierno y por las instituciones, ¿cierto?, a las cuales nosotros como ciudadanos mantenemos con nuestros impuestos para que nos protejan, no al delincuente. El delincuente es el que debe, por sus propios medios, poder, ¿cierto?, defenderse si es que se ve involucrado en una situación complicada. Entonces, hay que hacer unos cambios bastante radicales en todos los países. Ahora bien, también aquí hay una situación bastante interesante. La estrategia que se ha llevado adelante para el control de las pandillas, para el control del crimen organizado, para el control del terrorismo en El Salvador es muy diferente, por ejemplo, a lo que vimos este fin de semana en Brasil, de cómo se llevaron adelante los operativos. En El Salvador no pasó
y no creo que no va a pasar, ¿cierto? Mientras esté el presidente Bukele, o a lo mejor quienes lo sigan con la misma línea, no va a pasar lo que estuvimos viendo, ¿cierto?, tan trágicamente en el país de Brasil. Vamos a ver cómo avanza todo esto, mi estimada Astrid. A ver, ¿cuál es, Arturo, desde su análisis internacional, el principal activo que tiene El Salvador para influir hoy por hoy en las agendas globales de seguridad y narcotráfico? Bueno, lo primero es su presidente, ¿ya? Porque todos quieren tener un presidente como el presidente Nayib Bukele. De hecho, en todas partes piden, ¿cierto?, un presidente como Bukele, porque la gente está ávida de que exista orden, de que exista, ¿cierto?, un rayado de la cancha contra todo esto que estamos hablando. Me preguntabas también sobre el modelo fronterizo. Oye, y la inmigración en El Salvador, para no perder ese hilo. El Salvador es uno de los pocos países que tiene inmigración inversa, donde los inmigrantes que salieron de El Salvador están volviendo ahora a su país porque el país les da las condiciones de seguridad, las condiciones de estabilidad, las condiciones de libertad para poder desarrollarse y para poder vivir y terminar sus días en su terruño, si nadie quiere estar fuera de su país. El caso de Venezuela, los venezolanos están ávidos de que termine, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, de que salga Nicolás Maduro y los venezolanos dicen inmediatamente nosotros nos volvemos a nuestro país, porque la gente quiere estar en su terruño. El Salvador ha dado un ejemplo con respecto a eso, o sea, están volviendo a El Salvador. Ahora, ¿cuál es el principal activo que tiene El Salvador? Como decía anteriormente, el presidente Nayib Bukele. De ahí nace, porque si el presidente, ¿cierto?, no tiene la voluntad, si el presidente no se pone firme en sus decisiones, si aquí no se trata ni de amenazar, ni de gritar, ni de hacer ningún aspaviento de nada. Aquí se trata de aplicar la ley, la Constitución, tener, ¿cierto?, la voluntad de llevar adelante un plan de desarrollo, ¿cierto?, permanente en el tiempo y avanzar en esos puntos sin engañar a la población, sin hacer demagogia, sin prometer absolutamente nada de lo que no puedas cumplir. El presidente Bukele ha demostrado con hechos, o sea, haciendo las cosas, haciendo que las cosas pasen, y el pueblo salvadoreño está viendo los resultados. Y eso es lo más importante, ese es el principal activo que tiene El Salvador, su presidente y ahora sus instituciones saneadas, no corruptas y que están avanzando para beneficio de toda la población. Y a propósito de esos resultados que comenta Arturo, ¿qué impacto tienen justamente esos resultados en la capacidad de un país para atraer inversiones, para atraer alianzas estratégicas a nivel global, por ejemplo, cooperación y bueno, tantas cosas? Bueno, eso es lo más importante, porque los informes que salen de El Salvador ahora son todos positivos. Son informes donde el inversionista sabe que en El Salvador hay seguridad política, hay estabilidad política, hay seguridad social, hay seguridad ciudadana, hay seguridad pública, ¿cierto? Las instancias gubernamentales, las instituciones están funcionando como corresponde, los plazos para llevar adelante los proyectos se cumplen como corresponde y no se ponen trabas ni ninguna estupidez, y perdón que me refiera así. Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos paralizados cientos de millones de dólares porque hay un organismo, hay un ministerio del medio ambiente que por una araña loca que anda por ahí, no quieren dejar que se construya una fábrica de millones de dólares porque hay que proteger esa especie. O sea, cuando nos ponemos así de cerrados, por instrucciones también de una institución internacional que todo el mundo la sabe, que son las Naciones Unidas, donde ya rayan en realidad de pecar en lo absurdo. En El Salvador está pasando al revés. El Salvador se está desarrollando tremendamente. Vemos el esfuerzo que han hecho en la infraestructura vial. Vemos el esfuerzo que se está haciendo para que más inversionistas en la parte turística lleguen. Oye, es un destino obligado de la gente de ir a ver qué es lo que está pasando en El Salvador y vuelven maravillados. Entonces, cuando se crea todo este clima, cuando se crea todo este ambiente, cuando los informes, ¿cierto?, de todas las instituciones o de personas particulares, como en mi caso, son positivos para un país o para una región,
obvio que los inversionistas van a llevar ese capital porque su capital no va a sufrir riesgo. No va a sufrir riesgo de que le embarguen las cosas, que le quiten el dinero, que los asalten, que las huelgas, ¿cierto?, paralicen las instalaciones o las líneas de producción, etcétera, etcétera. Entonces se reúne toda una serie de elementos para que el país se pueda desarrollar y para que los inversionistas con alegría, imagínate, vayan y digan, yo quiero poner mi dinero en El Salvador porque en realidad está seguro. Nadie quiere llevar dinero para perderlo. Por lo tanto, en aquellos países donde no hay inversión, es porque el inversionista, ¿cierto?, el capitalista, la persona que va a poner el dinero ahí, no está seguro, porque piensa que va a perder. Y nadie quiere hacer negocio si va a perder su dinero. Nadie quiere perder dinero. Los negocios son para ganar dinero. Las inversiones se hacen en la mayoría de los casos, salvo que seas tú para una inversión de alguna obra altruista, donde no vas a ganar dinero, pero sí vas a ganar bienestar social. Pero sí, las inversiones son para ganar dinero. Si tu dinero está seguro, como en El Salvador, muchos inversionistas van a llegar y muchos van a querer trabajar ahí porque su dinero va a rendir fruto. Y todos van a estar felices, la población porque va a tener fuente de ingreso y el inversionista porque va a recibir, ¿cierto?, más capital del capital que está poniendo en el país.